buenas tardes, bienvenidos a Zona de Servicio una vez más en un miércoles, ya estamos a 23 de marzo, son las 12:08. Mi nombre es Cristina Arana y como siempre es un gusto estar con ustedes a través del 91.5 de FM, invitándoles a que se pongan en contacto a través del 33 18 80 76 41 para que puedan participar en la charla que tendremos en este día, ya que estaremos hablando sobre cómo podemos realizar estos procesos de dejar esta herencia en vida o también lo que se llaman como sucesiones testamentarias. Aquí ya tengo en esta cabina azul a los invitados del Instituto de Justicia Alternativa, la abogada Clarisa Pérez. Hola, ¿qué tal, Cristi? Bueno, qué gusto estar aquí con todos sus radioescuchas. Y sí, bueno, efectivamente venimos del Centro Privado número 75, en el cual nosotros llevamos procesos de mediación, conciliación y podemos apoyar en los procesos de sucesión y que es supervisado efectivamente por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Y pues nos complace mucho estar aquí contigo esta tarde y con todo gusto lo que podamos comentar al respecto que sea de utilidad para todos los radioescuchas, cuenta con ello. También tenemos de este lado al licenciado Fernando Reyes. Sí, Cristi, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí, pues como siempre, ¿verdad? Con el espíritu de que sirva de algo lo que expresamos a los radioescuchas y a este programa que es tan importante y que, pues, ojalá que sea positivo para todos. Y porque también es muy importante abordar este tipo de temas desde el lado psicológico, se encuentra la psicóloga Alejandra Cortés. Hola Cristi, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues es un tema súper interesante porque bien dice la doctora, las sucesiones, ¿verdad?, que se llevan a cabo, que realmente ir fomentando que el amar y el dejar paz y tranquilidad es la mejor manera de mostrarlo, ¿no? Los menos problemas que se queden cuando ya fallecen las personas. Y aquí hay varios temas que iremos desarrollando a lo largo de los siguientes 50 minutos, porque en el aspecto psicológico, bueno, primero está en pensar, bueno, ya lo que viene primero, ¿no? Ya casi me muero, entonces tengo que dejar pues todo este papeleo para que al momento de que suceda sea menos complicado para la familia. ¿Qué es lo que pasa por la mente de una persona cuando deciden hacerlo desde jóvenes? O sea, que dicen, bueno, tengo 40 años, voy a ir haciendo y pues ir repartiendo mis bienes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues empieza a irse preparando porque realmente nadie tenemos garantizado, ¿verdad?, cuánto tiempo vamos a vivir. Y entre más se esté organizando y entre más lo esté dejando resuelto, es mejor. O sea, como lo que te comentaba hace rato, entre menos problemas se vayan heredando, ¿verdad? Entonces, el mejor amor y la mejor tranquilidad que puede uno dejar a sus miembros de la familia, pues es dejar todo resuelto. Porque también está ahora la contraparte, ¿no? ¿Qué es lo que piensan los hijos, las hijas, los nietos, o a quien sea que le dejen la herencia? De poderla cobrar, de poderla disfrutar cuando la persona aún no fallece. Sí, fíjate que aquí entra la cuestión de que se le dé el derecho a los progenitores a quién van a dejar sus bienes, ¿no? Y su dinero y todo, en vida o después, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver el trato que recibieron. O sea, hay muchos que nomás se murió el progenitor o alguien pues de la familia, un ser querido muy allegado, y entonces ahí ya surge la importancia, ¿verdad? Ahora sí se acercan para ver, ¿no?, qué les va a tocar o qué, entonces ahí viene ya un interés pues que realmente habría que valorar que se les dé a ellos la libertad de elegir a quién se les deja, ¿no? Porque muchas veces pues ellos fueron educados de una manera que pues lo tenemos que entender. Pues hay muchas personas que no entendemos ay, ¿por qué nomás les dejó a los hijos varones? Pues porque tal vez así fueron educados, o porque tú no sabes el vínculo que tuvo con ellos y por eso quiso dejarlo así, ¿no? Entonces hay muchas personas adultas que por partes iguales, lo que te toca y esto, pero realmente es dejar más problemas porque ahí realmente no se está aplicando la justicia. Entonces sí habría que dejarlos que ellos tengan la libertad de decidir que si les deja todo a ciertos miembros de sus familias, bueno, pues por algo lo están haciendo. Así es. Bueno, más adelante vamos a estar pues ampliando más este tema
porque bueno, ahorita es como dejarles ahí, por si nos quieren escribir al número de WhatsApp, hacer alguna pregunta, porque justamente estos sistemas de mediaciones pueden lograr que si hay algún conflicto ya cuando está esta herencia en vida, pues se pueda resolver de la mejor manera, porque pues no va a ser fácil, ¿no? Llevar un proceso que es familiar, Claro. que aparte alguien está considerando hacerlo con tiempo para no generar problemas, y es lo que pasa, ¿no? Sí, que las sentencias pues realmente van haciendo separación de hermanos y demás miembros de la familia, ¿no? Bueno, entonces nos vamos a ir a un corte, pero ahorita que regresemos vamos a hablar ahora sí de lleno de este tema de las sucesiones testamentarias. No se despeguen, esto es Zona de Servicio. Ya estamos de regreso en Zona de Servicio para hablar de pues todos estos testamentos que algunas personas pues realizan en vida, se van previniendo, pero ¿qué pasa ahora con esto de la pandemia que platicábamos ahorita? Que muchas personas pues fallecieron de manera repentina, y digo, hablamos de la pandemia, pero hay otros casos de personas que fallecen igual de manera repentina y que no alcanzan a hacer este proceso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para agilizar este proceso? Bien. Bueno, dentro del marco de las sucesiones hay la sucesión prácticamente intestada y la testamentaria, ¿no? La testamentaria, cuando el de cuyos que fallece, ¿verdad?, deja una disposición de su voluntad acerca de su patrimonio, cómo se puede distribuir o a quién quién va a ser el beneficiario. Pero está hablando de cerca de más de 600,000 mexicanos que por desgracia han desaparecido con esto de la pandemia. ¿Cuántos de ellos eran pues personas que en un momento dado ostentaban o tenían un patrimonio, y que ese patrimonio pues quedó ahí, ¿verdad? Entonces a los deudos, a los familiares les toca proceder ahora sí que a promover la situación de una sucesión intestada, o sea, sin testamento. Y ahí es donde las cosas deben de agilizarse, porque muchos, pues, personas o familias, ¿verdad?, no lo hacen en forma oportuna, sino que dejan que pase el tiempo. Y mientras pase el tiempo, pues, la propiedad, si es un bien inmueble, pues queda a la deriva. Muchas veces bajo la situación de los requerimientos de la autoridad no saben quién pueda comparecer, porque pues no está el titular prácticamente, ¿verdad?, que pueda presentarse, ¿verdad?, en cualquier gestión o trámite como propietario del inmueble. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues una sucesión intestada, ¿verdad? Es decir, acreditar la situación del entroncamiento con el fallecido, y en un momento dado, sea la esposa, los hijos o algunos parientes en esa misma tesitura, ¿verdad?, poder promover la sucesión intestada y poder obtener la aceptación de declaración de herederos para posteriormente, bajo una reunión que el mismo juez convoca, se designe a un albacea. Ese albacea es el representante prácticamente de la masa hereditaria del de cuyos, y en un momento dado tiene también responsabilidades para hacer unas operaciones de inventario y avalúo, y posteriormente proponer una situación de partición de la herencia entre los que fueron declarados herederos, y al final la adjudicación para que estas secuelas pasen al notario público y en un momento dado se haga la escritura correspondiente en tratándose de bienes inmuebles. Entonces, ¿cuál sería como el primer paso? Porque me imagino que debe tener cierto papeleo. Sí, el primer paso sería obtener primeramente el acta de defunción, de nacimiento y defunción del fallecido, ¿verdad? Después de eso, acreditar la situación del entroncamiento, sea la esposa o sean los hijos o algún otro pariente que esté en esa misma línea, ¿verdad?, dentro del primer grado de parentesco, hermanos o padres, ¿verdad? Primos o sí, no, bueno, pues si no hay los parientes más cercanos, lógicamente descartan a los más lejanos, ¿no? Entonces los primeros que tienen prácticamente el derecho son los que están en el primer grado de parentesco, ¿verdad? Entonces así es como se maneja la situación desde el punto de vista legal, y pues y ojalá que las personas que tengan pues primeramente esa pérdida tan rápida, ¿verdad?, pues tengan oportunidad también de ser previsores y que puedan instrumentar la situación de sucesión para que en un momento dado, ya con el dominio pleno del patrimonio, pues puedan ejercerlo a voluntad, y en un momento dado también ellos pudieran hacer lo que previene la situación de la misma norma jurídica, que es una voluntad
una testimonio de su voluntad debidamente protocolizada por un notario. Tenemos ya que están auspiciando muchas veces el programa de testamento, ¿verdad?, en el mes de septiembre, donde a veces sale más económico, ¿verdad?, que en otra temporada, y que pues ahí tienen la oportunidad prácticamente de organizar y con los 5 sentidos, ¿verdad?, poder determinar qué quieren de lo que ellos han podido producir en su vida desde el punto de vista de sus bienes, para quienes, sus hijos, su esposa, algún pariente, ¿verdad?, que ellos consideren idóneo, ¿verdad? Y entonces ahí ya no dejarán menos problemas para la sucesión, ¿no? Mientras que en la sucesión, cuando no se dejan ese tipo de manifestaciones, es un problema que trae, inclusive como lo señaló la psicóloga, ¿verdad?, aquí presente, pues trae problemas y desde desintegración de la familia muchas veces. Entonces hay que prever todo eso, ¿verdad?, con capacidad y con voluntad, ¿verdad?, para que todo salga, inclusive en ese último momento, ¿verdad?, triste y funesto, pero de todas maneras bien previsorio. Aquí nos preguntan qué pueden hacer cuando los hijos son menores de edad. Bueno, hay diversas modalidades. Realmente, incluso cuando hablamos de heredar en vida, podemos manejar una donación. Nosotros sabemos que los menores de edad no tienen capacidad jurídica. Bueno, pues esto qué quiere decir, que no podemos hacer un contrato con un niño, que él no puede firmar, porque pues obviamente no está dentro de lo que la ley establece, no tiene esa posibilidad. Pero lo que sí podemos hacer es ya protegerlos y dejar nuestros bienes mediante una donación a su nombre, para que el día de mañana, si ocurriese una situación imprevista, ellos ya nada más, eso sí, lo tengan que formalizar, digamos, la escritura ya a su nombre ante un notario. También la donación se formaliza con el notario público. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Voy a dejarle mi casa, se la voy a donar a mi hijo, pues sí tendríamos que buscar el servicio de un notario para poder establecer, obviamente acreditamos que tenemos la propiedad, el dominio, y ya la podemos transmitir mediante esta figura jurídica. Ahora bien, no es la única figura jurídica que aplica, pero esa es muy idónea porque estás exento de impuestos, porque se facilita, lo único que se requiere es la voluntad de las partes y formalizarlo ante el notario público. Y bueno, pues en su momento, ¿quién lo ejercitará? Si los niños quedan, por así decirlo, sin papá, bueno, pues el respaldo jurídico queda a favor, o sea, lo ejerce el tutor del menor, que puede ser la mamá o el papá o cualquier, según sea el caso, familiar que tenga esa posibilidad de acuerdo a la circunstancia específica, porque cuando fallece papá y mamá, primero queda hacia los abuelos maternos, luego paternos, y si no, vemos colaterales. Pero vamos, esa ya es una disposición legal que en su momento, según sea el caso específico, se revisa, pero lo más inmediato es que lo puedes hacer protegiéndolos con una donación y que quedan, lo apoyaría su tutor. Eso sería como lo más claro. Muy bien, aquí también nos escribe Hugo. Dice, buenas tardes, soy Hugo, el señor Hugo Pinto. 2 preguntas a los licenciados. Mi esposa es heredera por su tía, pero ella vivía en Mexicali. Entonces, ¿el trámite se hace en aquella ciudad o se puede desde aquí en Jalisco? Bueno, generalmente cuando es en el último domicilio que tenga la persona que falleció, o bien también puede ser por la situación del dónde están ubicados los inmuebles, ¿verdad?, que también pudiera tener competencia. Y también nos pregunta que en ese mismo testamento hay 5 personas y una de ellas no quiere recibir nada, ni recibir ni firmar, que dice que esto perjudica el trámite o qué se puede hacer. No, definitivamente no perjudica nada, simplemente hay 2 cosas, ¿verdad? Una, si esa persona tiene voluntad de no recibir nada en beneficio de los demás herederos, pues puede repudiar la herencia, ¿no? O bien, ¿verdad?, hacer una donación específica a alguno de los herederos, eso sería, o bien no comparecer ante el procedimiento prácticamente de la sucesión y en ese momento no se le toma en cuenta. ¿Y qué pasaría con su No, parte? no pasa nada, los que son declarados herederos, ¿verdad?, en ese de la masa hereditaria se adjudica a ellos de acuerdo con la partición que hayan formulado y en su momento, eso sí, una persona que tenga cualidades de poder heredar a alguien y que no lo ejerce en el procedimiento tiene en otra vía hasta 10 años para poder solicitar la petición de herencia. Bueno, esperemos que se hayan contestado sus preguntas y bueno, pues saber cómo se tiene que hacer este proceso de
de hacer el testamento. Por ejemplo, ya veíamos, ¿no? Si ahorita tus hijos son menores de edad, los puedes incluir. ¿Y qué pasa cuando no son muebles, bueno, más bien herencia de inmuebles, cuando puede ser, no sé, porque también hablamos de las deudas, ¿no? Las deudas también se heredan. Y a lo mejor a las personas que ya tienen el inmueble no tienen la escritura de la casa o lo del coche. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, aquí habría que hacer una distinción. Tenemos, si nosotros tenemos ahí bienes muebles, podemos dejar legados incluso. El legado ya es una situación muy específica. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Pues tengo 3 vehículos. No, pues fíjate que el Volkswagen se lo voy a, queda para mi hija. Y el legado es, ella es la legataria sobre el, por así decirlo, el Volkswagen. No, pues que tengo también un Chevy. No, pues el Chevy queda para mi hijo el más pequeño. Y entonces ahí se puede especificar el tema del legado. Normalmente nosotros, o sea, normalmente en términos jurídicos hablamos de masa hereditaria cuando nos referimos a todo el universo de bienes que comprenden la herencia y que en este caso ya serían, porque podemos especificarlo. Algo muy importante que hay que mencionar y que bueno, es un tema también jurídico y que va vinculado a lo psicológico, ¿verdad? La voluntad del decuyus. Técnicamente la persona que fallece y que deja un patrimonio para suceder, nosotros conceptualmente así lo denominamos, el decuyus. Y esta persona tiene tiene una libertad amplia en cuanto a sus bienes y puede decir, pues ya lo vimos, el caso de María Félix, fallece y se los deja al chofer, le deja todos sus bienes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Ah, pues que ejerció esa voluntad. Entonces puede especificar en un testamento tal cual sobre cada uno de los inmuebles o incluso ya en lo particular sobre bienes muebles, dejarlo específicamente a ciertas personas y eso sería un legado. Ahora bien, ¿qué es lo más recomendable? ¿Sí? Sí es cierto, pensamos en que no se dejen problemas y que en vida tú hagas tu testamento, vas con el notario y tienes diversas modalidades para hacer el testamento. Y claro, es un acto solemne en cuanto una persona va a dictar su testamento, desde que comienza el acto jurídico, no se debe suspender, debe ser voluntario. Hay ciertas características por las cuales también se tiene que hacer ante el notario público para darle esa formalidad que requiere el testamento. Es parte de la formalidad que nosotros estamos viendo en el tema jurídico para que ese testamento sea válido. Aquí también nos preguntan Luis Artambide. ¿Para la donación de una casa ya debe de estar escriturada o se puede aunque aún la estén pagando en el Infonavit? Pues la verdad es que se lo voy a comentar de esta manera. Cuando nosotros estamos pagando un inmueble, todavía no tenemos el dominio pleno. ¿Qué quiere decir? Que todavía no está la propiedad tal cual perfeccionada, por así decirlo. Entonces, no podríamos transmitirlo si no tenemos una propiedad ya debidamente perfeccionada que ya sea nuestro. Entonces, en este caso, esa donación no se la realizaría el notario porque le diría, pues, ¿sabes qué? Tiene que estar debidamente pagado. Y aquí también nos pregunta Marisela, dice una duda. En caso de tener cuenta bancaria y nombrar una albacea, ¿puedo pedir que el dinero no se toque, que se reinvierta hasta que mi hijo tenga cierta edad? Es menor. ¿Puedo especificar que la casa se rentará y que el dinero lo usen para su manutención? Pregunta que si se puede poner esto en el testamento. Bueno, primeramente, una cuenta de banco generalmente tiene un beneficiario. Entonces sería el beneficiario que en un momento dado puede manejar la situación del efectivo que esté en esa cuenta. Pero también puede ser, ¿verdad?, que el beneficiario esté incierto y entonces sí, el albacea tiene que hacer un inventario de todos los bienes que pertenecían al fallecido, ¿verdad? Y en ese momento pues también entra la situación de las cuentas de banco siempre que no haya un beneficiario, ¿verdad? Porque generalmente el banco, la institución, siempre solicita eso. O bien si los beneficiarios son menores de edad, entonces el albacea también tiene que dar cuenta de ese efectivo que está depositado en esa cuenta para que en un momento el beneficiario menor, ¿verdad?, tenga acceso a eso mediante una situación de un tutor dativo que lo represente y que en un momento dado también esté supervisado por la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, que también está salvaguardando los intereses y derechos prioritarios de los menores. O sea que lo mejor sería, en el caso de Marisela,
que lo pueda poner en su testamento y que también se haga en esta alianza para que si pasa cuando su hijo sea menor, le corresponda todo el Puede dinero. también señalar ahí una situación quién ejercería la tutoría en caso de fallecimiento del beneficiario de esa cuenta, ¿verdad? Bueno, y yo aquí también observo que ella menciona una condición, o sea, ella dice, bueno, puedo poner ahí que el albacea no disponga del dinero, sino que se reinvierta en tanto que mi hijo sea menor de edad. Sí, realmente sí se pueden poner esas condiciones en el testamento. Sin embargo, también hay que comentarle, una vez que ya la persona ha fallecido y deja el testamento, con ciertas condiciones también, en este caso los albaceas y dentro de lo que es propiamente la junta de herederos, ¿sí? Son los que en un momento dado, o sea, teniendo ya tu junta de herederos, se revisan las condiciones del testamento, todas las que sean factibles se realizan. Y ya nada más ahí habría que ver cómo está redactado, cómo quedaría debidamente esa condición para que en un momento dado sí la puedan realizar y ejecutar. Ese sería como que lo único que habría que observar para que ella tuviera la certeza de que se ejecuta esa disposición en su testamento. Muy bien. Bueno, nos vamos a tener que ir a un corte, pero ahorita regresamos, nos están llegando más preguntas. Muchísimas gracias. Les recuerdo que tenemos el 33 18 80 76 41 para que nos escriban cualquier duda, porque estamos platicando con la abogada Clarisa Pérez, el licenciado Fernando Reyes y la psicóloga Alejandra Cortés del Instituto de Justicia Alternativa, hablando sobre estas sucesiones testamentarias. Nos vamos a un corte, pero ahorita regresamos a Zona de Servicio. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. Cultura de la paz. Diálogos para el entendimiento interpersonal. Ya estamos de vuelta en Zona de Servicio platicando con la abogada Clarisa Pérez, el licenciado Fernando Reyes y la psicóloga Alejandra Cortés del Centro Privado de Solución de Conflictos. Nos siguen llegando muchos mensajes, vamos a escuchar este de Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto al tema del testamento, mi nombre es Ignacio Carranza. Tengo una casa hipotecada en el banco. Parece que tenemos un problema, pero A ver, como que se nos bajó aquí el volumen. Buenas tardes. Con respecto al tema del testamento, mi nombre es Ignacio Carranza. Tengo una casa hipotecada en el banco. Al momento de firmar el contrato de hipoteca puse beneficiarios, que son mis hijas. Pregunta, ¿necesito hacer testamento aún estando la casa hipotecada, ya con beneficiarios? Ahí está. ¿Qué es lo que recomiendan? Bueno, aquí hay un tema interesante que estábamos comentando en el inter del que teníamos el espacio. Al estar la casa hipotecada y tener beneficiarios designados, bueno, pues ya queda ahí el efecto jurídico de que se transmita a estos beneficiarios. No obstante, lo anterior, también hay una cláusula testamentaria que se prevé en algunos contratos de compraventa y que recomendaríamos que quede en el mismo contrato para que asegure la sucesión sin problema y que efectivamente también dentro del contrato se señala que en todo caso, una vez que ya quede debidamente pagado el inmueble, en caso de fallecimiento del titular, será a nombre o se pasará a nombre de sus hijas y ya escribimos ahí obviamente, ¿verdad?, el nombre de las menores. Eso podría reforzarnos este tema. Ahora bien, quiero comentarle qué efecto hay entre tener un contrato y tener un testamento, porque ahí es donde está el punto de quiebre, como decimos en ocasiones. Bueno, que un contrato que tiene, en este caso está sujeto primero a que se termine de pagar el inmueble y que una vez que se termine de pagar quede inscrito en el registro público de la propiedad, que se formalice la escritura. Fíjese todos los temas que todavía están ahí latentes en el cumplimiento del contrato. Y en el testamento, independientemente, cuando usted haga su testamento, usted va a decir, tengo este bien, y una vez que ya lo señala, ya la sucesión naturalmente, efectivamente, se exhiben las escrituras y ya se revisa que esté a su nombre para que tenga el trámite de la transmisión de la propiedad. ¿Por qué señalamos este punto? Porque tomemos en consideración que el inmueble que está hipotecado, si bien tienen el contrato los beneficiarios, todavía, volvemos a lo mismo,
no se perfecciona. Por lo tanto, el criterio que tenga que seguir, pues es evaluar precisamente qué quiero y cómo les doy más seguridad. Sí le recomendaríamos hacer su testamento y establecer ese inmueble dentro del testamento para no dejar sujeto por ahí alguna ambigüedad y obviamente cuando ya el inmueble se termine de pagar, quedará concretado también la sucesión. Aquí también nos pregunta Cristina Laguna, ¿hay alguna opción para proteger los bienes de los menores si uno de los padres fallece y le hereda, que el otro padre no pueda hacer uso de ellos? Bueno, definitivamente que aquí cuando hay intereses que se contraponen, muchas veces el mismo juzgador se obliga o solicita se nombre un tutor dativo, que es un prácticamente administrador de los bienes que recibe el menor y que debe salvaguardar en todo caso, ¿verdad?, también la situación a futuro de ese menor para que tenga oportunidad de tener pues un patrimonio mínimo con el cual poder desarrollarse, pues si no es plenamente o medianamente, ¿verdad?, acorde a la situación de la herencia que haya recibido. Y bueno, Cristi, aquí habría que comentar lo siguiente, miren, si nosotros estamos hablando de testamentos, ahorita pues nos estamos remitiendo exclusivamente a esta figura jurídica. Hay otras figuras jurídicas que pudieran aplicar y que tendríamos que evaluar en cada caso particular, como es el usufructo. Pero esto ya sería materia de otro tema y nos saldríamos del testamento. Pero el asunto esencialmente es, si usted desea que mediante el testamento quede protegido el menor, pues sí tendría que ser el testamento, la asignación que comentaba el señor Fernando del tutor. Pero si usted quiere, independientemente que no se transmita la propiedad, bueno, pues ahí hay otra figura jurídica, hay que consultarlo, que es el usufructo, y entonces queda un dominio que efectivamente tendría la persona que transmite el usufructo, y se puede limitar a que no se transmita, pero eso ya sería un tema específico que tendríamos que platicar con la persona para analizar su caso. Y también qué pasa cuando a lo mejor las personas no tienen pues una casa, no tienen un coche, no tienen pues nada que heredar, pero fallecen y tienen, no sé, un estéreo, tienen pues las cosas de su casa, ¿no? Bueno. Y que vemos el caso de, como comentábamos, ¿no? De que a lo mejor la persona todavía no fallece y ya que no hay un acuerdo, pero simplemente alguien toma, bueno, yo me quiero quedar con esto de mi mamá. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, legalmente el Código Civil determina la situación de la masa hereditaria y va haciendo una relación de los bienes que en un momento dado pudiera tener el fallecido o el de cuyos, ¿verdad? Y principalmente son alhajas, documentos, bienes inmuebles, muebles, etcétera, ¿verdad? Y todo eso es parte de la herencia. Si no hay una situación, lo que pasa es que no se hace muchas veces un procedimiento porque la cuantía de la masa hereditaria no alcanza ni siquiera a sufragar prácticamente los gastos del proceso de sucesión, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues los deudos empiezan a distribuirse, ¿verdad? Las cosas de los bienes, la televisión, el equipo de sonido, la situación del mueble, el comedor, bueno, pero ojalá que en eso haya entendimiento, ¿verdad? Y que pues sean mínimo la situación de la masa hereditaria, pero legalmente, así sea muebles, inmuebles, joyas, efectivo, documentos, ¿verdad? Inmuebles, pues entra dentro de la masa hereditaria y tiene que seguir un procedimiento. Si dejó testamento, pues acorde con la voluntad del que falleció. Si no hay el testamento, entonces una sucesión intestada. Lo primero en una sucesión intestada es la publicación de edictos en los diarios, en el diario oficial y en el diario de mayor circulación de la entidad, para que todo el mundo se dé cuenta del fallecimiento y aquel que se considere con derechos a poder concurrir para que se le declare heredero pueda obtenerlo, ¿verdad?, la declaración del juez en su oportunidad. Y aquí, Alejandra, ¿cómo podemos entender este fenómeno, ¿no? De que ya estamos los nietos diciendo yo quiero la falda, yo quiero... Sí, mira, Cristi, y sí es un problema que se genera en las familias porque hasta en pleno funeral ha pasado, ¿no? Que se están ya ahí reclamando las cosas o todavía no fallece, está hospitalizado la persona y ya hay controversias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ver el trasfondo de el valor sentimental de las cosas, ¿no? El saber pedir, pues,
oye, se puede, oye, me gustaría quedarme con los lentes, me gustaría quedarme con su bastón, me gustaría quedarme, es algo muy simbólico para mí, algo muy significativo, porque realmente ese es el valor sentimental pues de las cosas. Entonces, pues es un fenómeno pues en el que las personas no nos sabemos dar a entender del por qué quisiéramos conservar fotografías, o sea, las cosas, ¿no? O sea, realmente se hace ahí una disputa, pero pues la finalidad es saber escuchar, porque realmente cuando sabemos escuchar, que es muy complicado y menos cuando está en una situación así muy tensa, el saber escuchar permite darnos cuenta de la necesidad del otro, ¿no? El interés que tiene y la necesidad que tiene el otro. Entonces, de aquí el lema pues de la mediación de ceder es ganar, ¿no? Cuando ya viene el ser generoso, cuando ya viene la justicia con valores, ¿no? El tener amor, la misericordia, la generosidad, más allá de lo estrictamente justo, porque volvemos a lo mismo, lo que te mencionaba al inicio, ¿no? Cuando por justicia entendemos que partes iguales y esto es lo que te toca y punto. Pero realmente cuando entre hermanos se dan cuenta que aquí la pregunta de lo justo es que reciba lo mismo el que tiene mucho que el que tiene mayor necesidad, entonces ahí es cuando los demás se quedan, pues yo realmente no ocupo tanto como fulanita, ¿no? O fulanito. Entonces casi siempre cuando se hace conciencia de esto dicen, no, pues yo estoy dispuesta a heredar, ¿no? Hace rato una pregunta estaba ahí de una inquietud, ¿no? Del público, pues de renuncia pues a lo que se le dejó y eso. Entonces, cuando no sabemos pues cuál es la situación de por qué está renunciando, pero cuando se dice esta parte pues de yo estoy dispuesto a aportar de lo que a mí me toca, yo se lo quiero aportar a mi hermana, a mi hermano, porque pues yo no tengo la misma situación, que entonces ahí viene esto de la misericordia en el sentido de también él o ella tiene el derecho de sentir ese beneficio, eso grato pues, y entonces el empezar a ceder, que es ganar, entonces el otro termina también diciendo, sí, yo también estoy dispuesto a aportar, yo también estoy dispuesto a ofrecer de lo mío, y entonces así es como se empieza a sembrar esa semillita de la armonía en las familias. Fíjate, sí, Cristi, que aquí hay una situación importante. Ahora están coordinados todas las oficinas de la institución Registro Civil, todas a nivel nacional. Entonces, también en el ámbito de los testamentos, también hay una situación de cobertura nacional. Si alguien presenta un testamento, el juez inmediatamente lanza oficios a todas las dependencias que en un momento dado pueden y tramitan la salvaguarda de ese documento. Y si hay otro testamento, ¿verdad? Entonces informa bajo esa solicitud los testamentos que hay de esa misma persona. Muchas veces hay homónimos, pero ya con la situación de la fecha de nacimiento, los padres, se determina si eso no es la misma persona. ¿Cuál es el testamento más válido? Pues el último, el que está más reciente. Y el más reciente elimina a todos los anteriores. Pero también aquí se da una cosa, también cuando hay una sucesión intestada, el juez también lanza también oficios, ¿verdad?, para que se le informe si no hay más hijos, ¿sí? Y si hay hijos en otra entidad o en otro lugar, ¿verdad?, también los reporta como personas que pueden en un momento dado heredar por ser hijos del lecuyos o del fallecido, ¿sí? Entonces también que a veces resulta con una sorpresa, ¿verdad? Como sí, en un caso, ¿verdad?, de un trámite que se hizo y juraban y perjuraban que la de cuyos nunca se había casado. Se lanzan la situación de los oficios a los registros civiles y resulta que sí, tiene acta de matrimonio, ¿verdad?, que desconocían todos sus herederos, ¿verdad? Y entonces en eso pues se van sorprendidos, ¿verdad? Sí, y pues esa persona también tiene derecho a la situación de la herencia. Muy bien, nos vamos a ir a nuestro último corte. Están llegando muchas preguntas, espero que nos alcance el tiempo y ahorita regresamos para contestarlas. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante. Cultura de la paz. Diálogos para el entendimiento interpersonal. Nos vamos rápidamente con 3 preguntas del público. José Carlos dice, estamos quitando a mis padres de la escritura haciendo sucesión,
pero en el registro de la propiedad le cambiaron de apellido a mi madre. ¿Afecta o lo tiene que arreglar el notario? Definitivamente que se tiene que arreglar, sí, porque pues es otra persona, no corresponde exactamente al nombre de su madre, ¿verdad? Y en ese sentido sí, no tanto a la situación primero si está el error en el registro civil, y si no, bueno, con el notario para que haga la situación, ¿verdad? De la rectificación correspondiente y se haga el registro a solicitud de él en la escritura ya de que está en el registro público de la propiedad. Entonces mejor cambiarlo. Acá nos pregunta terminación 1013. ¿Puedo ceder los derechos de un bien inmueble que se sigue pagando a mi pareja? No estamos casados. Sí, sí puede hacer la sesión, nada más aquí el tema es que tiene que formalizarlo también para que en un momento dado tenga los efectos jurídicos que corresponden. Y obvio hay que comentar también, cualquier testamento posterior a la sesión tiene efectos jurídicos, por lo que si ella dice, ok, acá voy a hacer la sesión, pero luego dicta un testamento en donde ya no lo designa él y designa otra persona, el testamento tiene la validez y deja sin efectos el tema de la sesión. Es decir, el testamento va por encima de decisiones anteriores. Sí, también si tiene ese bien inmueble todavía sin pagar por la situación de la hipoteca y deja un heredero, pues el heredero tiene también la facultad de repudiar la herencia si en un momento dado la deuda es mayor, ¿verdad?, de lo que él pudiera en un momento dado beneficiarse, puede repudiarlo. Y acá preguntan, mi padre falleció y dejó un testamento. En testamento un terreno a 4 varones y nos excluyó a 2 hijas. ¿Se puede hacer algo para incluirnos en esta herencia ya que nos sentimos discriminadas por cuestión de género? Pues la acción de petición de herencia y argumentando, ¿verdad?, las situaciones de insolvencia o de imposibilidad para sufragar la situación de necesidades personales y que en un momento dado, bajo una situación de derechos humanos, ¿verdad?, pudiera en un momento dado obtener alguna situación de cantidad o específicamente parte de la herencia. Sería algo muy innovador porque realmente también los testamentos sí están regulados en el Código Civil de una manera muy específica, pero nosotros estamos considerando ahorita que tenemos unas nuevas reglamentaciones, hay acceso a la justicia con perspectiva de género y que en todo caso, bueno, sería algo que tendrían que innovar ellas para ver jurídicamente qué alcances tiene. Muy bien, pues ya nos quedan 4 minutos, hay que hacer el cierre del tema, abogada. Bueno, yo en el cierre en concreto quiero comentarles. Es complicado, ¿verdad? Hay quien te dice, oye, no me estoy muriendo, ¿por qué me estás pidiendo que haga mi testamento? Pero también esta situación que hemos vivido recientemente, sobre todo cuando nos llega de sorpresa alguna situación no prevista, es muy fuerte. Entonces, por amor a la familia, por amor a nuestros hijos, precisamente por el hecho de querer dejar las cosas estables, sí recomendamos prever hacer su testamento. Definitivamente las situaciones, ¿verdad?, que se van dando como consecuencia de la partida de algún ser querido y sobre todo cuando tiene bienes, ¿verdad?, es que se tramiten en forma inmediata y que no se deje al tiempo, ¿verdad?, para poder regularizar una situación porque no sabemos en qué momento nos toca a nosotros, ¿no? Y entonces algunas veces, ¿verdad?, se dan 13 generaciones y las 3 generaciones tienen que a su vez, ¿verdad?, hacer una sucesión del abuelo, del papá y del hijo, ¿verdad?, que falleció. Entonces, pues esto es bastante engorroso y ojalá que tengan ustedes oportunidad. El centro privado número 75 está a sus órdenes, 33 19 70 30 49, 33 19 70 30 49, a sus órdenes, cualquier llamada, luego damos cita y los atienden adecuadamente. Alejandra. Cristi, pues ya nada más cerrar con ir fomentando el sentido de lo que es la familia, la unión de la familia, ¿no? Que el heredar y mostrar la mejor manera es la paz, la tranquilidad y el querer, ¿no? Y que vayamos haciendo esa armonía entre los seres humanos. Y yo creo Gracias, que Cristi. sí es muy importante pensar que si ya tienes pues algún bien y alguna persona que depende de ti, tu esposa, tu esposo, tus hijos, pues ir pensando en tener este papel que es tan importante. Ya decía el licenciado, aprovechar en septiembre, que es el mes del testamento, que el trámite te sale más barato, pero sí ir pensando porque realmente no tenemos comprado el tiempo. Y lo que más se recomienda, digo, igual ustedes tienen diferentes casos que van resolviendo porque son particulares, pero puede haber incluso personas que puedan reclamar una herencia, personas que no sabían que existía dentro de la familia
y pues por eso pues se les recomienda que incluso ya dentro de un conflicto pues acudan a estos sistemas de mediación. Así es, Cristi, y pues muchas gracias y ojalá que para todos tus radioescuchas haya sido de utilidad los comentarios, estamos a la orden. Pues muchas gracias, no sé si quieran agregar algo más. Bueno, sí, reiteramos los servicios del Centro Privado número 75, porque también, mira, a veces ya sabemos que se va a decidir sobre el tema del testamento, o en su caso ya está la Junta de Herederos y es difícil ponernos de acuerdo. Entonces, si quisieran mediar con todo gusto en un tema o sea, vamos a decirlo de esta manera, extrajudicial, con todo gusto los apoyamos y el número sería 33 19 70 30 49, 33 19 70 30 49, pueden mandar un WhatsApp y hacemos por la intervención oportuna para apoyarlos en una mediación. Y bueno, también es importante que se cuente con el aspecto psicológico, porque a veces no se entiende pues las reacciones o sea, pierdes a un ser querido, o que muchas veces, que la verdad creo que sí es en mayor casos de personas que tienen más posición económica, que haya una disputa antes de que la persona fallezca, que ya se esté cobrando la herencia o que ya se esté exigiendo o que se aproveche de que la persona ya no pueda caminar, ya no pueda hablar, ya depende de algún, no sé, aparato médico. Entonces ahí es donde ustedes también pueden intervenir. Pues les agradezco mucho, abogada Clarisa Pérez, el licenciado Fernando Reyes y Gracias, la psicóloga Alejandra Cortés. Gracias, Cristi. Yo me despido, soy Cristina Arana, un gusto como siempre estar con ustedes en cada miércoles en Zona de Servicio. Nos escuchamos la siguiente semana para hablar de más temas que esperamos que sean de su interés, y sí, les prometo que vamos a seguir hablando más de este tema que yo creo que nos queda un poco corto, ¿no? Por la hora. Nos vamos, se quedan en la segunda emisión de Zona 3 Noticias. Muy buenas tardes.